Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo día más de actividades. Hoy nos toca desarrollar las actividades correspondientes al área de ciencias naturales de nuestro proyecto científico número 8 en esta nuestra primera semana. Veamos qué tenemos para el día de hoy. El tema que vamos a tratar es lecciones sobre el cambio climático. Vamos a hablar sobre el legado de Humboldt en el Chimborazo. ¿Sabías que el cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos? Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce pues gases que atrapan el calor. Primeramente, la primera actividad que van ustedes a realizar es la siguiente. Van a leer el texto que van a revisar en la siguiente diapositiva, en esta de aquí y en la que continúa. Una vez que han leído el texto, van a formular 10 preguntas con sus respectivas respuestas. Luego que han realizado pues sus 10 preguntas con sus respectivas respuestas, van a realizar un resumen de los dos textos que tenemos aquí, con lo que ustedes consideren más importante. Recuerden que para poder resumir, ustedes pueden ir resaltando, pueden ir sacando pues lo más importante, y una vez que ya tengan su resaltado, ya pueden tener con aquello pues ya su resumen. Inclusive con la formulación de preguntas que ustedes tienen, pues ya van con eso, también ya tienen para ir formando su resumen. Estas lecciones sobre el cambio climático específicamente son del legado de Humboldt en el Chimborazo. Vamos a leerlas para poder ir entendiendo de lo que trata el texto. Nos dice que el mundo no sería percibido de la misma manera después del viaje de Humboldt y Bonpland por el continente americano entre 1799 y 1804. Estos expedicionarios tuvieron decenas de exploraciones inolvidables en América, pero de todas ellas la más gloriosa se dio el 22 de junio de 1802, cuando Humboldt y Bonpland, pues junto al quiteño Carlos Montúfar, subieron al Chimborazo, considerado en la época como la montaña más alta del mundo. Desde la aldea del Caspi, un pueblito en las cercanías de Riobamba, y acompañados por porteadores locales, la expedición partió antes de los primeros rayos del sol. Humboldt, como siempre, tomaba notas detalladas de su diario, registrando que, por ejemplo, los cultivos de papa y cereales estaban por debajo de los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Luego describió zonas de pastizales con llamas, ovejas y vacas. Conforme subían a las planicies alrededor del nevado, identificó una zona de chuquiraguas y cachapachinas, que son pues pertenecientes al género de las centinelas, que dominaban el paisaje. Luego de dejar los animales de carga a los 4.100 metros sobre el nivel del mar, MSNM significa lo que les estoy indicando, metros sobre el nivel del mar, continuaron su ascenso a pie. A 4.500 metros, Humboldt registró una gran zona de páramo de pajonal. A los 4.600 metros sobre el nivel del mar, tuvo los últimos registros de plantas fanerógamas. A los 4.700 metros sobre el nivel del mar, los porteadores se negaron a continuar el viaje. De aquí en adelante seguirían solos. El mal tiempo, la espesa neblina que apenas permitía ver unos pasos por delante, juntos con un creciente mal de altura, empezó a pesar sobre ellos, pero esto no impidió a Humboldt mantener sus meticulosas mediciones de altitud con su barómetro, las notas que no paraban de llenar su libreta de campo. Ya nosotros sabemos lo que es una libreta de campo, que inclusive es lo que ustedes en este proyecto científico 8
es lo que van a tener como producto final cuando culminen su proyecto. Ustedes van a tener que elaborar una libreta o un cuaderno de campo con todo lo que han venido pues resaltando. Ya se les darán las indicaciones, pero aquí nos habla, les tomo este tiempo de explicarles esto porque nos habla sobre la libreta de campo. Luego, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, llegaron al glaciar. A 5.400 metros sobre el nivel del mar, Humboldt anotó el último vestigio de vida sobre el nevado, un líquen en una piedra. Era ahora tierra de rocas y nieve. A la 1 p.m. finalmente se despejó el cielo y pudieron vislumbrar la cumbre del coloso de los Andes ecuatorianos. Estaban apenas a 350 metros de alcanzarla, pero otra ráfaga de viento despejó mal al coloso y mostró una inmensa quebrada que era infranqueable. No podían seguir. Humboldt sacó su barómetro, determinó que la altitud a la que se encontraban era de 5.917 metros sobre el nivel del mar. Sabía él ese instante que nadie en la tierra había llegado tan alto. Al regresar su mirada al profundo valle y montañas que rodeaban el Chimborazo, Humboldt tuvo la respuesta a su gran inquietud. Había salido de Europa hace 3 años con la idea de encontrar el mecanismo de funcionamiento de la naturaleza y frente a sus ojos los datos que había recopilado. Las muestras biológicas colectadas en todo el trayecto, todos los ecosistemas estudiados, todo allá arriba en aquel punto final de la Tierra, de alguna manera se conectaban. Nada en la naturaleza está aislado, sino más bien forma parte de todo un vivo. Esto es la primera lectura que nos habla sobre el legado de Humboldt en el Chimborazo, cuando él hizo su expedición en junio de 1802 a subir pues en ese entonces la montaña más alta del mundo, que era considerada como era el Chimborazo. Continuamos con la lectura. Ahora pues vamos a hablar sobre el Naturgemalde, que no es más que un documental pues que dejó Humboldt sobre su expedición que hizo en el Chimborazo. Esta también forma parte de las 10 preguntas que ustedes van a elaborar, al igual que el resumen. Humboldt convirtió esta visión complementando con el resto de datos que recogió durante su viaje en el Naturgemalde, uno de los documentos científicos más relevantes para la ciencia. En ella, en vez de narraciones extensas y datos crudos, muestra de manera resumida pero muy didáctica, casi como si fuera obra de arte científica, la interrelación que existe entre la temperatura, la elevación, los cultivos y la distribución de las plantas. Este documento científico pasó a formar parte de los principales libros de ciencias y con el tiempo se convirtió en un documento de valor histórico que al parecer no tenía más que contar. Pero fue hasta que en el 2010 la ecóloga danesa Naja Margareta Holmes y su equipo de investigación de la Universidad de Aarhus propusieron pues tomar los datos de Humboldt del Naturgemalde y rehacer su estudio al Chimborazo para determinar qué cambios se han producido en la distribución de las plantas en la zona. Basándose en el diario de Humboldt, siguieron la misma ruta por donde en 1802 caminaron estos aventureros. Ahora, con la ayuda de modernos instrumentos, registraron nuevamente los datos de la distribución de las plantas en la zona. Después de una semana de trabajo de campo, el equipo de regresó a Dinamarca, en donde durante los siguientes meses analizaron los datos que posteriormente fueron publicados en el artículo titulado Grandes desplazamientos altitudinales de la vegetación del Chimborazo durante 2 siglos desde Humboldt. En la revista científica PNAS, los resultados son claros y preocupantes. Primeramente vemos que el glaciar había retrocedido de 4.814 metros durante la visita de Humboldt a 5.270 metros en la actualidad. ¿Qué significa esto? Pues que la montaña, en este caso, cuando Humboldt viajó,
él lo encontró a 4.814 metros, o sea, un poco más cerca. Pero ahora, ya en ese año, en el 2010, ya estaba a 5.270, es decir, se había descongelado gran parte ya de la montaña. También cambió la distribución de la vegetación. Ahora la cobertura del pajonal es mucho más amplia y la zona donde dominaba la chiquiragua y la gentianela han disminuido, encontrándose ahora entre los pajonales. Se registró también un importante cambio en el uso del suelo en la zona. Cuando Humboldt visitó la zona, hasta los 3.000 metros había registrado la agricultura. Hoy en día, es decir, en ese año, en el 2010, a los 3.600 metros se registraron agricultura intensiva y muy fuerte fragmentación en el paisaje de la zona. En general, todas las especies de flora estudiada cambiaron su distribución en un rango promedio de 400 metros cuadrados. Entonces terminamos de realizar toda esta lectura. En el dibujo de aquí ustedes se van a poder dar cuenta los cambios que hubieron desde 1802 hasta el 2012. Como cuando Humboldt visitó el Chimborazo, en qué lugar ya encontró nieve o hielo, y cuando viajó la otra investigadora en el 2010, vemos que ya estaba más arriba, es decir, ya se había descongelado una parte. Vamos a las actividades que tienen que hacer, aparte de la primera que ya les indiqué. Vamos a tener que realizar este cuestionario, lo vamos a pasar en nuestro portafolio y lo vamos a desarrollar. Tenemos 5 preguntas aquí que están relacionadas al texto. Ustedes van a seleccionar la respuesta correcta acorde a lo que han leído. Todo está dentro del texto, pues, y las van a poder encontrar. Respuestas totalmente sencillas, preguntas sencillas con respuestas sencillas. Es todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Dudas e inquietudes estaré despejando a partir de las 1:30 de la tarde. Espero pues que hagan la lectura como la deben de ser, lean las veces que puedan hacerlo para que puedan sacar su resumen, un buen resumen y preguntas muy bien formuladas con sus respectivas respuestas. Bendiciones para cada uno de ustedes y éxitos en sus actividades.